Hola niños, este video es especial ya que es solamente de nuestro proyecto final para el área de español. ¿Qué vamos a ver? Muy sencillo. Vamos a repasar un poco los tipos de textos que vimos a lo largo de este ciclo escolar. Y en base a esos tipos de texto vamos a realizar una antología. ¿Qué es una antología? Antología es una colección de piezas seleccionadas por su valor o calidad. La antología, por lo tanto, puede consistir en una recopilación de cuentos, de poemas, de canciones, etc. ¿Qué más vimos? Pues vimos refranes, vimos fábulas y algunos otros textos. Entonces, vamos a repasar cuál es cada uno de ellos para que podamos ver qué textos debe incluir este último proyecto. Trabalenguas. Se conoce como trabalenguas, también llamado destrabalenguas, a las palabras difíciles de pronunciar. Los trabalenguas son vistos como un conjunto de palabras con parecido gramatical, lo que dificulta su pronunciación y lectura. Los trabalenguas se identifican por ser composiciones breves y en algunos casos sin sentido, compuestos de aliteraciones, rimas y palabras parónimas. Por otro lado, son una manifestación de la literatura popular y tradicional de un pueblo, en el cual cada país presenta sus propios trabalenguas y en ocasiones muchos de ellos presentan una ligera diferencia entre países. Aquí tenemos el ejemplo de algunos de los trabalenguas que vimos en clase. Ustedes pueden leerlos, es muy sencillo, vamos a ver. Pablito clavó un clavito clavó Pablito. R con R guitarra, R con R barril, que rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Y el último un poco más complicado para algunos, ¿verdad? 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal en 3 tristes trastos. En 3 tristes trastos tragaban trigo en un trigal 3 tristes tigres. Muy bien, niños, elijan 3 de sus favoritos para agregarlos a su antología. También tenemos juegos de palabras. El juego de palabras o anagrama es una figura retórica que consiste en la transposición de las letras de una palabra, dando como resultado otra palabra completamente distinta. Y aquí pueden ver un texto, solamente les marqué algunas. Fíjense cómo la palabra perdiz y rapidez tienen las mismas letras, solo cambiadas de posición. Lo mismo que patria y pirata, o por acá rutina o nutria. Ahora les reto a que ustedes busquen y verán como aquí hay otras palabras que tienen también anagramas. Busquen 1 o 2 anagramas y escríbanlos para agregarlos a su antología. El siguiente texto lo volvimos a repasar ahora en estos días de plataforma, los refranes, ¿verdad? En el cual vimos que tienen un sentido literal y un sentido figurado, que es una especie de consejo. Vamos a ver lo que dice que son. Los refranes son dichos breves que representan algún aspecto de sentido común o de sabiduría popular. Los refranes asimismo pueden ser entendidos como proverbios, ya que refranes y proverbios son sinónimos. La palabra refranes viene del francés refrán. En cambio, la palabra proverbios proviene del latín proverbio. Aquí tenemos el ejemplo de algunos. Al buen entendedor, pocas palabras. En boca cerrada no entran moscas. De tal palo tal astilla. Al mal tiempo buena cara. En casa de herrero cuchillo de palo. Bueno, aquí pueden ver, ustedes elijan 4 de sus refranes para ver, pueden poner también su significado explícito y su significado implícito. Ya sabemos que de tal palo tal astilla, si hablamos del explícito,
Nos referimos o nos imaginamos un palo con una astilla. Pero si nos vamos al implícito, sabemos que es, por ejemplo, un hijo que se parece mucho a su papá. ¿Qué son los poemas? Los poemas son obras escritas en verso que buscan expresar las emociones o impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje. Dentro de los poemas podemos encontrar aquellos que son épicos, líricos, y hay en forma de odas, dramáticos, de amor, de amistad, etc. Son expresiones líricas, las cuales sujetan una narrativa muy bien estilizada, ya que eso mismo es parte de lo que se busca con la poesía, la belleza y su manifestación a través de la escritura. Es de esa manera por la cual los poemas son la fascinación de tantas personas en el mundo, y asimismo los poetas, los escritores de los mismos, son tan admirados por todas partes. Recuerden, niños, que los poemas son para expresar sentimientos. Tenemos aquí un ejemplo de Antonio Machado, se llama Los sueños. El hada más hermosa ha sonreído al ver la lumbre de una estrella pálida, que en el hilo suave, blanco y silencioso se enrosca al uso de su rubia hermana, y vuelve a sonreír porque en su rueca el hilo de los campos se enmaraña. Tras la tenue cortina de la alcoba está el jardín envuelto en luz dorada. La cuna casi en sombra, el niño duerme, dos hadas laboriosas le acompañan, hilando de los sueños los sutiles copos en ruecas de marfil y plata. Bonito, ¿verdad? El cuento es sin duda uno de los entretenimientos más populares en el plano literario, caracterizándose por su brevedad. El cuento narra hechos fantásticos para entretener o en algunos casos para transmitir algún conocimiento al público. Mientras tanto, en el caso del cuento infantil, al estar destinado estrictamente al público infantil, se caracteriza por disponer de un contenido que atrapa a los niños. Los héroes, los sucesos fantásticos, los animales, entre otras, son algunas de las temáticas que más abordan este tipo de cuentos y sin duda ocupan un lugar de privilegio a la hora del entretenimiento del público infantil y asimismo de su aprendizaje, dado que también se los utiliza muchísimo a instancias de la enseñanza para que los niños aprendan contenidos específicos. Vamos a leer un pequeño cuento que nos habla de algunos valores que por ahí van a ver subrayados. Se llama Uga la tortuga. Y es que no es para menos, siempre llega tarde, es la última en acabar sus tareas, casi nunca consigue premios a la rapidez y para el colmo es una dormilona. Esto tiene que cambiar, se propuso un buen día, harta de que sus compañeros del bosque le recriminaran por su poco esfuerzo al realizar sus tareas. Caramba, todo me sale mal, se lamenta constantemente Uga la tortuga. Y es que había optado por no intentar siquiera realizar actividades tan sencillas como amontonar hojitas secas caídas de los árboles en otoño o quitar piedrecitas de camino hacia la charca donde chapoteaban los calurosos días de verano. ¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban haciendo mis compañeros? Mejor es dedicarme a jugar y a descansar. No es una gran idea, dijo una hormiguita. Lo que verdaderamente cuenta no es hacer el trabajo en un tiempo récord. Lo importante es acabarlo realizándolo lo mejor que sabes, pues siempre te quedará la recompensa de haberlo conseguido. De todos los trabajos necesita de obreros rápidos. No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores que requieren tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas nunca, sabrás lo que eres capaz de hacer y siempre te quedarás con la duda de si lo hubieras logrado alguna vez. Por ello, es mejor intentarlo y no conseguirlo
que no probar y vivir en la duda. La constancia y la perseverancia son buenas aliadas para conseguir lo que nos proponemos. Por ello, yo te aconsejo que lo intentes. Hasta te puedes sorprender de lo que eres capaz. Caramba, hormiguita, me has tocado las fibras. Esto es lo que yo necesitaba. Alguien que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo. Te prometo que lo intentaré. Pasaron unos días y Uga, la tortuga, se esforzaba en sus quehaceres. Se sentía feliz consigo misma, pues cada día conseguía lo poquito que se proponía porque era consciente de que había hecho todo lo posible por lograrlo. He encontrado mi felicidad. Lo que importa no es marcarse grandes e imposibles metas, sino acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen a lograr grandes fines. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, niños, elijan un cuento, elijan el que más les agrade. Un cuento, aquí nos mencionó algunas cosas muy valiosas. Ustedes elijan su favorito para que lo escriban y lo agreguen a su antología. Le pueden poner dibujos o ilustraciones. La fábula es una creación literaria generalmente breve, escrita tanto en prosa como en verso, y protagonizada por animales, objetos animados o personas, que a efectos del relato poseen capacidades comunicativas similares. Se trata de un subgénero de la literatura narrativa, cuyo cometido es fundamentalmente pedagógico. Ilustrar mediante situaciones imaginarias las costumbres, vicios o virtudes de una región humana específica o incluso de toda la humanidad. Esto se lleva a cabo con la intención formativa en la ética, la tradición o la moral, por lo que el destinatario usual de una fábula son los niños. Dicha enseñanza se encuentra por lo general resumida al final del relato, en una moraleja o enseñanza. La fábula se compone de 3 partes. Inicio, en el que se presentan los personajes y se establecen los puntos iniciales del relato como su ubicación geográfica o temporal. Suele ser breve y al grano. Es el desarrollo de la trama que conduce hacia una situación de problemática moral o ética, derivada de las características o de las acciones iniciales del personaje. Desenlace, ya sea feliz o no, es la parte final del relato en donde se dan las consecuencias y se enuncia la moraleja o enseñanza final que aporta al lector este relato. Recuerden que dijimos que la moraleja es una enseñanza, niños, o un consejo, dependiendo de la situación que nos marque la fábula. ¿Qué tipo de fábulas vimos? Bueno, vimos fábulas, pero tratamos de buscar fábulas de origen mexicano. Ustedes van a elegir alguna fábula que encuentren su favorita. No tiene que ser larga, puede ser corta para su antología. Vamos a ver una aquí. La fábula del asno y el caballo. Un mercader viajaba siempre en compañía de un asno y un caballo. El asno llevaba la pesada carga y el caballo, en cambio, no llevaba nada. En uno de esos viajes, el pobre asno sintió que sus fuerzas no eran suficientes para llegar hasta la ciudad más próxima. Casi a punto de desfallecer, le dijo al caballo: «Esta carga es tan pesada que no podré soportarla un minuto más. Si en algo me aprecias, caballo, pon sobre tu lomo un par de estos fardos». «Lo siento, asno», respondió el caballo, «pero yo no nací para llevar esos cargamentos tan pesados, sino para galopar libre y hermoso por los caminos». Y dicho eso, siguió como si nada. Un rato más tarde, totalmente agotado, el asno se derrumbó y murió de tanta fatiga. Al darse cuenta de lo sucedido, el mercader agarró todo lo que el asno portaba y lo puso sobre el lomo del caballo, junto a la piel del desdichado asno.
Nada más sentir la pesada carga sobre sus espaldas, se dijo el caballo: ¡qué tonto he sido! Por no aliviar un poco el sufrimiento del burro, me veo ahora obligado a cargar con todo lo que él llevaba encima e incluso su propia piel. Y la moraleja de esta historia es que quien no ayuda al prójimo por creerse superior o mejor que él, se acabará perjudicando a sí mismo y tarde o temprano ocupará su lugar. Recordemos cuál es la moraleja nuevamente. La moraleja es la lección o enseñanza respecto a la vida que se obtiene tras la lectura de una fábula o de algunos cuentos infantiles. Se trata de una lección por lo general de índole moral o ética, es decir, que invita a ciertas conductas y modos de razonamiento y que juzga o desacredita otras tenidas por negativas. Y terminamos con las leyendas. Cuando estuvimos presencialmente en el colegio, recuerden que estuvimos viendo y inclusive hicimos un cuadro donde analizábamos cuentos, fábulas y leyendas mexicanas. Por eso se eligieron los 3 tipos de textos, niños. Por ahí ustedes consultaron algunos. Si alguno de ellos les gustó, lo pueden incluir en su antología. No necesariamente tienen que buscar. Si ya lo tienen a la mano en sus cuadernos, inclúyanlo. Si se fue de su agrado, lo pueden incluir. Vamos a ver las leyendas. Las leyendas son relatos que cuentan hechos humanos y sobrenaturales por igual, transmitidos a través de las generaciones. Esa transmisión se ha dado de manera oral y escrita dentro de un clan, pueblo o dentro de los confines de una región específica. Las leyendas relatan hechos sucedidos en un tiempo y lugar imprecisos, donde las acciones tienen un carácter tradicional y se mezclan sucesos relacionados con la patria, héroes populares, criaturas imaginarias y ánimas. Con esta variada temática, no es extraño que los relatos hayan ido cambiando a medida que se transmitían de forma oral. Cada oyente que luego repite los relatos lo hace de manera propia, agregando o quitando secciones y profundizando descripciones. ¿Qué nos dice con todo esto? Que las leyendas no son exactas. Podemos escuchar diferentes versiones de una sola, porque cada persona al pasar y contarla y a otra y a otra y a otra, pues cada una le va cambiando o le pueden ir cambiando algunos de los hechos. Vamos a ver un ejemplo de leyenda, precisamente de leyenda mexicana. La leyenda del maíz. Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl no quiso emplear la fuerza, sino la inteligencia y la astucia, y se transformó en una hormiga negra. Decidió dirigirse a las montañas acompañado de una hormiga roja, dispuesto a conseguir el maíz para su pueblo. Tras mucho esfuerzo y sin perder el ánimo, Quetzalcóatl subió las montañas y cuando llegó a su destino, cogió entre sus mandíbulas un grano maduro de maíz e inició el duro regreso. Entregó el grano a los aztecas que plantaron la semilla y desde entonces tuvieron maíz para alimentarse. Los indígenas se convirtieron en un pueblo próspero y feliz para siempre, y desde entonces fueron fieles al dios Quetzalcóatl, al que jamás dejaron de adorar por haberles ayudado cuando más lo necesitan. Qué bonita, ¿verdad? Y precisamente aquí está nuestro proyecto. Ustedes van a elaborar en hojas de colores, en hojas blancas o a lo mejor en un cuaderno que haya quedado incompleto. Vamos a hacer un álbum. Este álbum va a contener los siguientes textos, todos los que acabamos de ver ahorita. Trabalenguas, podemos hacer unas 2 o 3. Juegos de palabras igualmente, unos 2 o 3. Refranes también. Y elegimos un poema, un cuento, una fábula y una leyenda. Como les mencionaba hace ratito,
si ustedes ya tienen o ya habíamos consultado ese tipo de textos que fueron trabajos que hicimos en nuestra clase presencial, están en algunos de sus cuadernos, lo que pueden hacer es sacarlos de ahí para elaborar su antología. Los que más te hayan agradado, y si hay alguno que has leído últimamente y te agradó, pues lo puedes agregar también. Aquí nos dice que hay que escribirlo muy bien, ya sabemos que con letra clara, con su ortografía, con sus títulos, y se le pueden poner dibujos o ilustraciones, las que más te gusten. Lógicamente un álbum en la primera hoja lleva tu nombre, proyecto de español, álbum o antología de textos y tu nombre completo. Después, como siempre, tomar fotografías para que se envíen a través de las asignaciones que están en este video. Recuerden que tienen a más tardar para el día 19 de junio a mediodía para entregar su antología. Si alguno de ustedes quiere enviar antologías para revisión, lo pueden hacer a través de sus mensajes. Y ahí se les puede corregir lo que veamos que hay que corregir. Y si no, pues para decirle ya está perfecto, puedes incluirlo en tu antología. Entonces hay que llevar a cabo nuestros 3 proyectos finales para cerrar su calificación en español, matemáticas y ciencias naturales. Cuídense mucho. Hasta pronto.